Cuenta una historia de que habían dos niños jugando en el hielo, una tarde fría, nublada, y estaban estos niños jugando en una laguna congelada, estaban patinando, y de pronto el hielo se revienta y uno de los niños cae. Y vio lo que pasa cuando sucede una cosa así, la persona tiende a irse por abajo del hielo, no es que queda en el agujero donde se rompe el hielo. Entonces su amigo agarra una piedra y comienza a golpear con tanta desesperación que logra romper el hielo y logra salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaban cómo lo hizo. Claro, un niño tan pequeño, con tan poca fuerza, que agarre una piedra y logre romper un hielo de esa magnitud, los bomberos se preguntaban cómo lo hizo. Y se acercó un anciano en ese momento y les dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, preguntaron los bomberos. Y el anciano respondió, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Debemos reconocer que las crisis, que las situaciones difíciles, que los problemas se convierten en una voz que todo el tiempo nos están diciendo que no podemos. Se convierten en una voz que todo el tiempo nos están diciendo que no lo vamos a lograr, en fin. Pero también debemos reconocer que si no escuchamos estas voces, que si silenciamos esta voz, estas experiencias son las que han sacado y van a sacar la mejor versión de nosotros. Porque la mejor versión de nosotros sale en los momentos difíciles. Y ellas son las que, si las enfrentamos de la manera correcta, utilizando la Biblia, la palabra de Dios como guía, van a sacar la mejor versión de nosotros. ¿Está conmigo? Amén. Y ese es el tema de hoy, la mejor versión de mí. Repita conmigo, por favor, la mejor versión de mí. La mejor versión de mí. Una más. La mejor versión de mí. Una más. La mejor versión de mí. Qué impresionante, ni en mi casa doy tantas órdenes y me obedecen. Oh, estoy feliz. Y quiero hablarles de tres maneras en las que se manifiesta la mejor versión de mí o la mejor versión de nosotros. Y quiero tomar como ejemplo la vida de Daniel. Y quiero contarle un poquito el contexto en el que se desarrolla la vida de Daniel. Daniel, al parecer, era hijo de gente importante dentro de la vida de los judíos, y cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquista Israel, conquista Judá, él destruye las murallas, destruye la ciudad y destruye el templo. Y se lleva a toda la gente a Babilonia, los deporta y los tiene allá cautivos. Pero ¿qué hacían en ese tiempo los reyes? Seleccionaban a estos hijos de gente importante, porque obviamente tenían preparación, tenían estudio, y los utilizaba para que trabajaran en el reino. Y los llevaban al palacio y los utilizaban para trabajar a la orden del rey, al lado del rey. Y muchos de ellos llegaban a ser consejeros del rey. ¿Por qué? Porque tenían muy buena preparación. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar algunos detalles de la vida de Daniel. Entonces, vamos a hablar de tres maneras en las que se manifiesta la mejor versión de nosotros, tomando como ejemplo la vida de Daniel. ¿Me acompaña? Amén. ¿Sí? ¿Arrancamos el 2026 con fuerzas? Amén. Número 1. La mejor versión de mí o de nosotros se manifiesta en un corazón puro. Un corazón puro. Dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. ¿Qué sucede acá? El rey decide juntar un grupo de jóvenes, de adolescentes, y tenerlos un tiempo comiendo su comida y tomando su vino. De hecho, el vino que tomaba el rey en esa época era el vino más amargo que existía. ¿Sabe cuál es? El vino mi suegra.
Y algunos pensaban que iba a decir que vino tomaba el hombre, no. Eh, Pero como siempre a los reyes se los consideraba dioses, Daniel entendía, o el rey también quería provocar esto, de que si tomaban o comían su comida, iban a alcanzar un nivel superior tan solo por comer la comida y beber la bebida que él bebía. No sé si me enredé o lo dije bien. ¿Lo dije bien? Está bien. Dice, ya, a esta altura, no importa. Pero Daniel habla con el encargado, con el que los alimentaba, y le dice, mire, Daniel propuso en su corazón, no contaminarse. Entonces habla con el jefe y le dice, por favor, no nos obligues a contaminarnos. Y quiero desarrollar un poco lo que significa la palabra corazón, porque la palabra corazón habla del intelecto, habla de las emociones y habla de la voluntad. Intelecto, emociones y voluntad. Y Daniel propuso en su corazón no negociar sus valores, es decir, no negociar su intelecto. Daniel no iba a negociar su intelecto. Daniel no iba a negociar lo que pensaba. Es no querer que otros piensen por mí. Es no querer que otros me digan lo que tengo que pensar. Vivimos en un mundo, en un sistema donde los gobiernos no quieren que la gente piense. Y si hay uno que piensa, van a trabajar para decirle lo que tiene que pensar. Y Daniel no iba a permitir que le dijeran lo que tenía que pensar. Daniel no iba a ofender a Dios con sus pensamientos. Mire, y estamos ahí de que nos arrastren con pensamientos, con cosas raras. Yo estaba viendo con este caso de lo que sucedió en Venezuela, que oramos por Venezuela, pero es interesante porque en distintos lugares del mundo se han levantado manifestaciones y los que se manifiestan no son venezolanos. Y uno dice, ¿cómo un sueco puede estarse manifestando si no es venezolano? Y con la bandera de Venezuela. Son arrastrados por pensamientos. Solo los venezolanos saben lo que se vive en Venezuela. Ni aún los chilenos sabemos. Entonces, Daniel no iba a negociar lo que pensaba. Daniel no iba a ofender a Dios con sus pensamientos. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que está en un trabajo constante. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¡Qué rico! Ay, me agarró el hambre. Y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir, ya lo he explicado en otra oportunidad, en el griego es críticos. Quiere decir que la Biblia nos critica. No lo critica al otro, me critica a mí. Hay algunos que utilizan la Biblia para criticar al otro. No. Me critica a mí la Biblia. Uno agarra la Biblia y la Biblia dice, ¿qué estás pensando? ¿Cuáles son esas intenciones del corazón? ¿Por qué estás pensando lo que otros dicen que tienes que pensar? ¿O por qué no estás pensando? ¿Se da cuenta por qué cuesta pasar tiempo con la Biblia? Porque el diablo no quiere que usted y yo seamos criticados. Y la crítica no es mala, en este caso es una crítica constructiva. Pero Daniel también propuso en su corazón no negociar sus valores, es decir, él no iba a negociar sus emociones. Daniel no iba a negociar lo que sentía. Daniel no iba a negociar lo que sentía, sus emociones. En un mundo, en un sistema donde juegan con nuestras emociones, dígame si no es así. ¿Juegan o no con nuestras emociones? Mire, yo he visto gente que cuando apareció el tema del COVID, gente que se enfermó porque estaba al lado de la televisión, mirando las noticias. Gente que se enfermó. ¿Por qué? Porque el sistema provocó emociones. Porque usted prende las noticias y son más malas que buenas las que se ven, ¿o no? ¿Es así o no es así? Y nos quieren decir qué debemos sentir. Y mire, le voy a decir algo, no debemos negociar lo que sentimos. Nuestras emociones no se deben negociar, porque aparecen frases como, por ejemplo, quizás algunos se la han dicho,
Y prueba, si no te gusta lo dejas. Prueba. Si no te gusta lo dejas. O frases como, ¿cómo sabes que está mal si no lo pruebas? Deja volar tus sentimientos. Mire, ¿sabe qué me dijo a mí una vez un compañero del colegio? Yo sé que la droga es mala, dice, pero a mí me hace feliz. Y usted viera la vida de ese chico, arruinada. Pero mire el concepto, y cualquier otro que escucha, que es débil de acá, y que es débil de acá, es arrastrado. ¿Por qué? Porque él dice que la droga lo hace feliz. Y no va a faltar un tonto que la va a ir a probar, porque no piensa, porque le manejan sus sentimientos, y piensa que eso lo va a hacer feliz. Y Jeremías 17:9 dice, no hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Los sentimientos son engañosos y Daniel sabía que las emociones, los sentimientos son engañosos, por eso él no iba a negociar, no iba a negociar. Pero también Daniel propuso en su corazón no negociar sus valores, es decir, no negociar su voluntad, no negociar su voluntad. Daniel no iba a negociar lo que tenía que hacer. Amados, Daniel no iba a negociar lo que tenía que hacer, porque le voy a decir algo, todos sabemos, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Usted y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Hasta los chiquititos saben lo que está bien y lo que está mal. Y los jóvenes como yo saben lo que está bien y lo que está mal. Lidia, no entiendo su risa, me espera afuera, por favor. Sabemos lo que tenemos que hacer, amados. Sabemos lo que tenemos que hacer. A mí me gusta siempre dar este ejemplo. ¿Sabe las veces que fui al nutricionista para que me dijera lo que yo sé que tenía que hacer? Cerrar la boca. Comer menos. Y no puedo. Las ayuyas. Ando pidiendo ayuya. Y no es ayuda, es ayuya. Y uno sabe lo que tiene que hacer. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero el sistema de este mundo nos empuja a querer aceptar lo malo como bueno. Por eso Isaías dice, Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Estamos viviendo una época así? Y todo esto tiene que ver con obedecer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque es de sabios obedecer lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser sabios? Hay que temer a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Número 1, la mejor versión de mí se manifiesta en un corazón puro, sanos de mente, sanos de emociones y sanos de voluntad, sanos de intelecto o equilibrados de intelecto, equilibrados de emociones y equilibrados de voluntad. Número 2, la versión de mí se manifiesta en, ¿lo puede ver? Dígalo fuerte. Crecimiento. La mejor versión de mí se manifiesta en crecimiento. Los hago hablar porque estoy molesto hoy día. Y vamos con Daniel, en el mismo versículo, en el mismo capítulo, capítulo 1, Daniel 1:12 al 20. Voy a leer bastantito. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Por 10 días, le dice Daniel. Ya propuso en su corazón no contaminarse y habla con el jefe de los eunucos para que le den de comer. Mire, dice, y nos den de comer, nos den legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más. Mire qué interesante.
que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio, mire, el único que da crecimiento es Dios. Nadie puede crecer lejos de Dios. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey se llamaba Nabucodonosor. ¿Qué nombre, ah? Nabucodonosor a tomar la 11. Qué feo nombre. Yo le hubiera hecho bullying en el colegio. Si usted va a tener un hijo, póngale Nabucodonosor, ¿sí? No lo va a querer nadie. Bueno, ay, perdón, no tengo que decir esas cosas. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados. Mire qué interesante, mire el crecimiento por guardarse para Dios. Mira, aquí sale la mejor versión de ellos. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Pero el versículo 20 revela también este crecimiento. Dice, y en todo asunto, ¿qué es lo que significa todo? Bien por la profundidad, domingo en la mañana, perfecto. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Yo te pregunto, ¿por qué le tienes miedo al crecimiento? ¿Qué de malo hay ser 10 veces mejores que los demás? Ay, no, es que eso va a despertar soberbia en mí. ¿Cuántas veces lo halló mejores? 10 veces mejores. Pero al pasar los años, lo que decían de Daniel, mire qué interesante, porque el crecimiento lo da Dios, no nos olvidemos de esto. Vamos al capítulo 5, Daniel 5, del 11 al 14. En el reino de su majestad, le aconsejan al rey, hay un hombre, es decir, Daniel, en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Mire cómo lo veían a Daniel. Dígame si esto no es crecimiento. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía ¿qué? Sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrarlo a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente... Los efectos especiales vienen en el paquete. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. ¡Ay! Estos días veía que alguien había puesto en una de sus redes sociales, porque en mi familia para lo único que me han usado es para resolver problemas. Pero ahora que me he alejado de todos, quiero decirte algo. Como hijo de Dios estás en este mundo para resolver problemas. Estás para resolver problemas. Porque los líderes resuelven problemas. ¿Cuántos quieren problemas? Y resolver problemas difíciles. Te van a venir a buscar a ti para resolver problemas. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Daniel significa juez de Dios o Dios es mi juez. Versículo 13. Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó, ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Mire el 14. Me han contado, porque son chusmas en el reino, me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente.
Cuando Dios está contigo es imposible que no crezcas. El tema es que nosotros no queremos crecer. Nosotros ponemos límite al crecimiento. Vamos al capítulo 6. Ahora sí, están los medos y los persas. Ya habían conquistado Babilonia. Daniel 6, del 1 al 3. Pareció bien a Darío, el rey de ese momento, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era. ¿Vio cómo se mantiene en el tiempo el crecimiento? A quienes estos sátrapas rindiesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era ¿qué? ¿Vio que no era igual? Era superior. Pero Daniel mismo era a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él ¿qué? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Quiero decirte algo, iglesia, Dios no te llamó a ser un mediocre. Dios no te llamó a ser un mediocre. Es que me parece que no lo escuchó. Dios no te llamó a ser mediocre. Dios no tiene hijos que se quedan a mitad de camino. Dios tiene hijos que conquistan. Dios tiene hijos que conquistan. Dios no te llamó a ser un mediocre. No le tengas miedo al crecimiento. No es tarde para decidir crecer. No es tarde para decidir crecer. Alguno dirá, pero yo ya estoy grande y yo estoy muy joven. No se ría Lidia. Alguno dirá, es que yo ya no puedo. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús. No es tarde para crecer. No es tarde para crecer. Te puedes jubilar de tu trabajo si quieres, pero no te jubiles de tu mente, de tu corazón. No te puedes jubilar de tu mente, de tu corazón. No, en el nombre de Jesús. Y si tú decides crecer, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, iglesia, en el nombre de Jesús. El Renuevo Iglesia no es una iglesia que Dios la plantó en Illapel, que Dios la plantó en Chile para ser mediocre. No es una iglesia mediocre, es una iglesia que crece, es una iglesia que avanza y es una iglesia que conquista en el nombre de Jesús. Yo hubiera aplaudido, hubiera gritado. Esa me gusta. Dios te lo va a dar en la medida que lo creas. Dios te lo va a dar en la medida que lo creas. La mejor versión de mí se manifiesta en crecimiento. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y termino. Amén. Parece que el año que cumplió le pesa, porque ese amén quedó muy sin fuerza. Bueno, lo vamos a aceptar, lo vamos a aceptar. Número 3, la mejor versión de mí se manifiesta en servicio. La mejor versión de mí se manifiesta, o de nosotros, se manifiesta en servicio. Y volvamos a Daniel capítulo 6, versículo 16 y versículo 20. Vamos a leer esos dos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel no quiso adorar al rey. Así de sencillo. Daniel no quiso adorar al rey, al foso de los leones. Pero el rey lo quería, el rey lo estimaba. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, Él te libre. Pero mire qué interesante cómo lo conocía el rey a Daniel. A quien tú continuamente sirves. ¿Cómo te conocen a ti en la calle? ¿Como alguien que sirve? ¿Cómo te conocen? ¿Eres alguien que sirve? Y alguno dirá, ¿y a dónde tendría que servir? A donde vea la necesidad. ¿Afuera hay alguien que necesita? Sirve. ¿Aquí adentro se necesita? Sirve. ¿Cómo te conocen? Por tu servicio. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Podría haberle dicho Daniel nomás. ¿Pero cómo le dijo? ¿Y por qué le dice siervo? Porque sirve. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente te ha podido librar de los leones.
Quiero decirle algo, familia. El servicio no es una obligación, es una decisión. El servicio es una decisión. Y cuando uno decide servir, el servicio se convierte en un estilo de vida. Y quiero que veamos rápidamente el ejemplo de Jesús, porque es el mejor ejemplo que tenemos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire cuál es este sentir. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de... Mire lo interesante de esto. Jesús tiene todos los honores y todos los títulos, pero aún así Él decide servir. Por ahí hay gente que dice, ay no, yo no, si mire, yo tengo la posición de, ¿cómo voy a ir a limpiar los baños? ¿Cómo voy a pasar una escoba si yo soy reconocido? Mire lo que hizo Jesús, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que para Jesús hacerse siervo no es humillación. El servir para Jesús es un estilo de vida, no es humillación. Para Él la humillación estuvo en ser obediente. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien todo el mundo le obedece. Y por primera vez Él tenía que obedecer. Y Él se humilló y obedeció. Pero para Él no fue humillante ser siervo. ¿Por qué hay gente que no quiere servir? ¿Por qué hay gente en la calle que no quiere servir al necesitado? Mira, hay gente que le da la mano a alguien necesitado y después se está echando alcohol en gel. Eso da un mensaje. Hay gente que selecciona a quién abrazar y a quién no, a quién sí y a quién no. Romanos, y estoy terminando, Romanos 8:34, porque veo los ojos de algunos que no me quieren. Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Jesús aún hoy intercede por nosotros. Él está en posición de siervo. Él nos sigue sirviendo. Él te sirve a ti, me sirve a mí. Juan, primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Y ahora termino. Se lo juro. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a alguien que nos sirve, a Jesucristo el justo. Quiero decir algo, familia. En esta vida, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Número 3, dijimos, la mejor versión de nosotros se manifiesta o se debe manifestar en servicio, en servicio. Tienes que analizar tu vida, tienes que analizar tu vida y yo tengo que analizar la mía. Termino. Dijimos que la mejor versión de mí o de nosotros se manifiesta, número 1, en un corazón puro, en un corazón puro. No negociamos nuestros pensamientos, no negociamos el intelecto, no negociamos las emociones y no negociamos nuestra voluntad. Le servimos a Dios, buscamos a Dios, estamos con Él, Él es nuestra prioridad, no nos contaminamos. La mejor versión de mí o de nosotros se manifiesta, número 2, en crecimiento. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás creciendo? Estás creciendo todos los días, estás aprendiendo algo nuevo. No, es que yo ya no aprendí, no voy a aprender más. No, hay que aprender. Hay que crecer, hay que mejorar, hay que tratar de descubrir algo nuevo, aprender. Tiene que haber un crecimiento, tienes que mejorar en tu vida, tienes que mejorar en todas las áreas de tu vida, no te puedes quedar. Empieza a buscar algo nuevo, algo diferente. Quiero crecer en el nombre de Jesús. Y la mejor versión de mí y de nosotros se manifiesta en servicio. Quiero decirle algo. El propósito por el cual estamos en esta tierra es para servir. Para servir. Para ser como Jesús. Este 2026, te pregunto, iglesia, ¿veremos tu mejor versión? Amén. Este 2026, ¿veremos tu mejor versión? Tú decides. Tú decides.